Día 9. Sábado, 18 de junio de 1955. Ministerio de Ejército. Ya hacía 36 horas que la ciudad había sido asolada por el batir de las bombas. Todavía la sociedad no había salido del shock. Muchos explosivos seguían diseminados por la ciudad y había que desactivarlos. Tenemos casi 25 artefactos que no explotaron, le dijo el jefe de policía Gamboa al general Lucero cerca de las 21 en el Ministerio de Ejército. Borlenghi seguía sin aparecer y Gamboa casi ejercía como ministro del Interior. ¿Tenemos la gente idónea para desarmarlas?, preguntó Lucero. El ministro de Ejército sabía que había que actuar rápido para pasar la página y que la ciudad retomara su ritmo habitual. Las heridas solo sanarían si se regresaba a la normalidad. La Policía Federal está preparada para hacer el trabajo, confirmó Gamboa. Entonces adelante, hombre. No se hable más. Haga lo necesario para evitar que algún artefacto explote y desencadene otra tragedia. Pero hay que evacuar la zona, sugirió Gamboa. ¿Qué zona? Tenemos al menos 25 explosivos dentro del perímetro más comprometido. Yo me ocupo, le dijo Lucero. A la medianoche, Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión comenzaron a difundir un comunicado que decía: desde las 9 de la mañana se procederá a hacer estallar bombas arrojadas por los rebeldes en distintos puntos de las vecindades de la Plaza de Mayo. Se advierte a la población domiciliada entre las calles Perú, Florida, Bartolomé Mitre y Bullard, Paseo Colón y Alsina que debe evacuar sus domicilios. La policía comenzó a timbrar desde las 4 para sacar a la gente de sus casas. La lenta marcha hacia los refugios comenzó cerca de las 5. A las 9 el perímetro ya estaba liberado. Una parte de la ciudad solo quedaba habitada por fantasmas. Penitenciaría Nacional. Muy temprano, Viso y Román vieron llegar al contraalmirante Rojas, quien ingresó en la celda de Olivieri. Conversaron media hora. La charla era inaudible para los guardiamarinas. Rojas nunca miró hacia los costados. Llevaba un ajado portafolio de cuero marrón. Cuando se fue, Toranzo Calderón le chistó a Olivieri para que se acercara a la reja. Rojas me va a responsabilizar, ¿no? Te dijo que quiere que te laves las manos como Pilatos. Olivieri lo miró. ¿Y a vos qué te parecería si yo hiciera eso? Una mierda, respondió Toranzo Calderón. Pero es la verdad, replicó Olivieri. Toranzo Calderón levantó las cejas y se dio media vuelta. Se tiró en la litera. Hacé lo que te parezca. Olivieri estaba convencido de que no se debía responsabilizar de un ataque que no había planificado. Ministerio de Ejército. Perón llegó al Ministerio de Ejército cerca de las 7. La Casa Rosada seguía fuera de servicio. Lo esperaban Lucero, Gamboa, el ministro de Aeronáutica, el brigadier San Martín y el nuevo ministro de Marina, el contraalmirante Luis Cornés. Borlenghi también estaba convocado, pero el ministro del Interior seguía evitando al presidente. Perón dijo que quería darle una rápida señal a la Marina e improvisó una ceremonia en la que nombró a Cornés en reemplazo de Olivieri. Una vez terminado, se encerró con Lucero y Gamboa en otra dependencia del ministerio. ¿Pudo controlar la situación en las iglesias, Gamboa? Sí, señor presidente. ¿Qué se sabe de Borlenghi? Nada. Pero, no entiendo, ¿estaba con los rebeldes?, preguntó Perón intrigado. No puedo afirmarlo ni negarlo, respondió Gamboa. ¿Por qué Corno no se deja ver? Me dijeron que su asistente fue amenazado. Perón meneó la cabeza de un lado a otro. No me lo creo, debe haber algo más. Borlenghi no es de los que se asustan por una amenaza. Fueron al despacho en donde los esperaban otros oficiales. Ni bien entró, Perón dijo. Vamos para el círculo militar a despedir a Vergara Russo. Y los presentes salieron en fila india detrás del presidente. Plaza de Mayo. A las 9:50, los expertos de la policía y de bomberos hicieron estallar la primera de las bombas. La segunda explotó a las 10:09. La tercera a las 10:48. La cuarta a las 12:42 y la quinta a las 16:25.
A las 17, los técnicos anunciaron que, de todos los artefactos arrojados que no habían detonado, solo 3 quedaban activos. 2 estaban enterrados en la Plaza de Mayo y el otro en la terraza del Hotel Mayo, ubicado enfrente de la plaza. El resto había sido inutilizado y retirado. A las 17:30 se hicieron explotar las 2 que estaban en la plaza, y cerca de las 18, el capitán Seniscalchi, el oficial ayudante Gregorio González y el suboficial mayor Melchor Rodríguez desarmaron el proyectil del Hotel Mayo. González y Rodríguez fueron los responsables de bajar el explosivo, que pesaba más de 100 kilos. Lo cargaron en un camión que los llevaría a Campo de Mayo. Los curiosos que se acercaron a observar se sorprendieron por el tamaño. Algunas notas en los diarios se preguntaron por qué tantas bombas no habían estallado. La Armada explicó que los proyectiles habían sido arrojados desde poca altura, lo que no le había dado tiempo al percutor para activarse. Regimiento de Palermo. Olivieri fue llevado a Palermo, en donde funcionaba el tribunal militar. Llegó pasado el mediodía. El contraalmirante Rojas se ubicó en la segunda fila, al lado del vicealmirante Hartung, el defensor del capitán Rivolta. Los acusados que comparecían se sentaron en la primera línea de sillas y los defensores detrás. El presidente del tribunal explicaba los cargos cuando fue interrumpido por Hartung. «Disculpe, señor presidente, no entiendo por qué estamos acá», dijo y dejó perplejos a los presentes. Hartung siguió sin inmutarse. Queda comprobado que el único responsable de los episodios del jueves fue el contraalmirante Gargiulo, y no puede ser imputado porque murió. Olivieri quedó impactado. No sabía que Gargiulo había muerto. A todos les pareció demasiado osada la maniobra de Hartung de atribuirle la responsabilidad exclusivamente a Gargiulo. Era un hombre que no se podía defender, pero Hartung estaba convencido. Quería cargarle las piedras en la mochila a Gargiulo para así exculpar al resto de los marinos. Rojas, los otros abogados defensores y los acusados, salvo Rivolta, que había dado el visto bueno, coincidieron con que a Hartung se le había ido la mano y tomaron su declaración como una canallada. El presidente del tribunal, atribulado, pidió un cuarto intermedio hasta el día siguiente. Se levantó y fulminó con los ojos a Hartung y le hizo una seña para que fuera a su despacho. Nadie quería estar en los zapatos del abogado defensor. Día 10, domingo 19 de junio de 1955. Residencia presidencial. Perón convocó a la gente de su confianza. Sabía que lo que dijera no iba a salir de la habitación, pero necesitaba descargarse. Estaba deprimido. Ya son 12 años de llevar sobre mis espaldas la responsabilidad, argumentó sin pasión, marcando las palabras. Lucero intuía que el motivo que lo llevaba a razonar de esa manera era la ausencia de Evita. Creo que lo mejor es renunciar a la presidencia, dijo Perón. Si el problema soy yo, lo mejor es que me vaya. No puede renunciar, reaccionó automáticamente el vicepresidente Teissaire. Perón sabía que iba a ser el primero en oponerse. Teissaire no tenía lo necesario para hacerse cargo de la presidencia. Su reacción era defensiva. Si está tan seguro que debo seguir como presidente, le sugiero que convenza a sus camaradas de la Marina, porque son los que acaban de dejar un tendal de muertos, respondió Perón con crueldad. Teissaire tragó saliva y lo dejó pasar. Era uno de los pocos oficiales de la Armada leal a Perón. Lucero respaldó la opinión de Teissaire. Es verdad, mi general, no puede renunciar. Hay que honrar a la gente que cayó en su defensa. Sus muertes no pueden ser en vano. Perón se imaginaba la reacción de Lucero. Para convencerlo apuntaría al corazón y a la responsabilidad, dos de las debilidades de Perón que Lucero conocía. Igual, el presidente tenía una respuesta preparada.
Sus muertes serán en vano si tenemos que seguir levantando cadáveres de las calles. No estoy dispuesto a ser el motivo de una guerra civil. Miren ustedes lo que pasó en España. El silencio se cortaba con una navaja. Nadie sabía cómo seguir. Y el que lo hizo fue el presidente, que tenía una carta guardada en el mazo. Pero siempre hay una alternativa. ¿Cuál?, preguntó Buletich, que hasta ese momento había estado callado. Le podemos proponer a las fuerzas políticas opositoras un acuerdo. ¿Qué acuerdo?, insistió el secretario general de la CGT. La pacificación del país, porque estoy convencido de que debemos apelar a la unión de los argentinos, dijo Perón. El presidente entendía que había que dar un golpe de timón para llevar el barco a un puerto seguro. El asunto era, ¿cuál era el puerto seguro? Ni Perón lo sabía. La diferencia entre él y sus interlocutores era que estaba dispuesto a correr el riesgo para encontrarlo. Había llegado a una conclusión: o conseguía la paz o el país terminaba en una guerra civil. El bombardeo del 16 se lo había confirmado, y por eso, por primera vez en una década, iba a apelar a la buena fe de políticos en los que no confiaba: Frondizi, Palacios, Balbín, Solano, Lima. Para Perón eran unos farsantes, pero si quería industrializar el país, tenía que convocar a las otras fuerzas para sumarlas al gobierno. El riesgo era que su oferta se confundiera con debilidad, pero estaba dispuesto a correrlo. Perón vio que nadie daba argumentos convincentes en contrario, y tuvo la certeza de que el rumbo era el apropiado. Buletich ensayó una protesta. «Pero nos acaban de bombardear, mi general». «Justamente por eso, Eduardo, porque nos acaban de bombardear». Perón se acercó y lo abrazó. «Valoro su lealtad, pero se vienen tiempos difíciles y el movimiento obrero será vital para sostener las conquistas de la revolución justicialista. Cuento con usted». Miró a los otros que estaban en el despacho. «Como también confío en todos ustedes», les dijo. Regimiento de Palermo. A las 6, el sargento catalano entró en la celda de Olivieri para cortarle el pelo y afeitarlo. A las 7, el contraalmirante ya vestía su uniforme y era introducido al móvil que lo trasladaría a Palermo. Cuando llegó al regimiento, por primera vez desde que había sido detenido, los policías no lo trataron con respeto. Sin que mediara razón alguna, lo empujaron e insultaron. Permaneció 4 horas y media sentado en un banco esperando. El frío le calaba los huesos. Recién a las 12 ingresó en la sala. Había llegado el momento de hablar. Olivieri revelaría sus razones. A las 12:40 comenzó su exposición. «Deseo, señor presidente, dejar claro que la responsabilidad que me quepa por estos hechos no la ofrezco como tributo a ningún sector político, ni tampoco a ningún sectarismo. La ofrezco para que se saquen consecuencias para el bien de la patria y como argentino y católico», comenzó. «Jamás en mi vida participé en actividad política. En el año 1945, en lo que consideré un deber patriótico, me adherí al general Perón porque la revolución que encabezaba satisfacía los requerimientos de mi espíritu. El presidente del tribunal lo frenó. Quiero manifestarle, almirante, que esas cosas ya las conocemos. Aquí estamos analizando hechos que no tienen nada que ver con eso. Olivieri no se amilanó. Si me permite el tribunal, demostraré que sí tienen vinculación. Porque esa primera participación en política fue porque veía que se creaba una doctrina que era la solución de los problemas al pueblo». De allí en más, Olivieri se enroscó en una larguísima arenga sobre las razones que lo llevaron a ser ministro de Marina. Y luego comenzó a criticar al entorno del presidente y definirse a sí mismo como un alma bella. «Hará 4 meses le manifesté al presidente que deseaba hablar con él, como otras veces lo había hecho porque, textuales palabras, le dije a usted, lo veo como a un general que está en la cima de una colina. Con los prismáticos ve el campo de batalla, pero no observa lo que pasa al pie de la colina. Y entonces le dije que estaba rodado de gente infame, destructora, que parecían comunistas y le estaban mintiendo. No deje que nadie lo maneje a usted», le dije a Perón. Pero mis consejos cayeron en un saco roto. En su declaración, Olivieri adjetivaba:
Su perorata conducía a un lugar, demostrar que él era un hombre recto que había apoyado la causa del peronismo y que, cruzados algunos límites inaceptables, había tenido que ir en contra del gobierno. Los hombres de las Fuerzas Armadas somos católicos. Como hombres de armas hemos jurado defender la bandera y como católicos la palabra de Dios. Por eso, al estar en desacuerdo con el rumbo del gobierno, el lunes pasado hice una reunión de los señores almirantes y les planteé si debía continuar sacrificando mis convicciones. También llamé al auditor general del ministerio y le ordené que redactase mi nota de renuncia. En esta situación me encontraron los hechos del 16 de junio. Después de tantas vueltas había llegado el momento. Deseamos, dijo el presidente del tribunal. Pero no, Olivieri quería seguir yéndose por las ramas. ¿Me permite una palabra más, señor presidente? Deseo terminar este cuadro aclaratorio. Tengo la seguridad de no haber defraudado jamás al pueblo que me ha confiado sus intereses. El presidente del tribunal ya mostraba su fastidio. Lo interrumpió. Necesitamos conocer, señor almirante. ¿Me puede hacer traer agua, señor presidente? Cómo no, señor almirante. Pasaron 2 minutos en silencio, le trajeron el agua. El presidente del tribunal trató de remontar la declaración indagatoria. Señor almirante, deseamos conocer su participación en este movimiento. Olivieri se decidió a dar su versión. Estaba internado en el hospital naval cuando recibió un llamado del director de la escuela de mecánica, al que le habían ordenado sacar a los cadetes a la calle. Le mandé a decir que la escuela no se movía sin mi orden. De inmediato pedí comunicación con el subsecretario de Marina y se me informó que había ido a ver al presidente Perón porque ocurría algo raro. Poco después se empezó a escuchar el motor de aviones. Como yo estaba enterado del desagravio que iba a hacer la Fuerza Aérea, no le di importancia, aunque por el ruido de los motores no me parecieron aviones a reacción. Poco después se sintió el estruendo de las primeras bombas. Hablé al ministerio y me dijeron que la Casa Rosada estaba siendo atacada. Me vestí y, pese a estar indispuesto, salí para el ministerio. Cuando llegué, había fuego cruzado. Conseguí entrar. Los puestos de guardia habían sido ocupados por la infantería. Pregunté quién estaba a cargo y se presentó el contraalmirante Toranzo Calderón, a quien pregunté qué está pasando. Y me dijo que la aviación naval y los Gloster están bombardeando la casa de gobierno. Entonces le pregunté qué es esto. Y ahí me informó que el ejército se movilizaba hacia la capital desde el interior, que las flotas de mar y de ríos se estaban concentrando y que llegaban tropas por tierra y por agua. Enseguida comprendí que era un plan irrealizable. Me asomé y vi a una multitud de civiles agazapados con aspecto de guerrilleros. Tuve claro que querían tomar el ministerio. Y por supuesto ordené responder al fuego. Mi sentimiento fue darles con todo. No los iba a dejar que tomaran el edificio. ¿No se le ocurrió llamar a la presidencia?, preguntó un miembro del tribunal. Olivieri, como si no lo hubiera escuchado, siguió. Al rato vi que salían soldados del Ministerio de Ejército. Nada justificaba una lucha con el ejército, de manera que lo llamé a Lucero y le dije: «Mi general, veo tropas. Voy a mandar el cese el fuego. Ordene usted lo mismo y envíe a alguien para conversar». No recibí una respuesta satisfactoria. Lucero me dijo: «Entréguese». Yo me negué porque no iba a abandonar al personal que luchaba contra los civiles. Tuve conversaciones con el almirante Brunet, que estaba con Perón y Embrioni. Le transmití que no iba a entregar la casa y le pedí que le dijera al presidente que se hiciera cargo de la pacificación. Al mismo tiempo, traté de controlar a la aviación para que dejara de bombardear. Pero el Ministerio de Marina carecía de comunicación alguna. Pedí hablar con el director de la escuela de mecánica y le ordené que sacara 2 compañías para venir en apoyo. Le dije: le ordeno que mande refuerzos para proteger a sus camaradas. Y el director de la escuela no me obedeció. Mi análisis posterior hace que celebre que no haya cumplido, porque se habría producido un desastre mayor. Y entonces, cuando estábamos en ese trámite, el ejército se hizo cargo de la protección del Ministerio de Marina y ahí me entregué a las autoridades.
Rojas, el defensor de Olivieri, preguntó: «Desearía saber si el ministro sabe de la muerte del almirante Gargiulo». Olivieri fingió que no sabía. Se había enterado el día anterior. «¿Cómo? ¿Falleció?» «No puede hacer esa pregunta», dijo el fiscal. «Recomendamos al defensor que no interrumpa otra vez», le dijo el presidente del tribunal a Rojas. Olivieri retomó el relato. «Esto es lo que puedo explicar. No reaccioné ni como marino ni como ministro. Reaccioné como un comandante de buque que no iba a entregarlo. Comprendo que me he colocado en situación de ser cómplice, pero confirmo que incluso hasta este momento no sabía por qué estaban tiroteando al Ministerio de Marina». El titular del tribunal no quedó conforme. Cuando llegó al ministerio, ¿dio algunas órdenes? «Sí, señor», respondió Olivieri, «las necesarias para defender el edificio». Al llegar, ¿a qué despacho fue el señor almirante?, preguntó el presidente. «Subí al segundo piso, a mi despacho, pero no había nadie. Se me dijo que en el séptimo estaba el almirante Ellen Susarri. Cuando llegué lo estaban desalojando por las ráfagas de ametralladora. Empecé a bajar hasta que llegué a un piso que no recuerdo cuál era, en donde había una reunión y pregunté quién estaba a cargo. Y ahí se presentó el contraalmirante Toranzo Calderón». «¿Toranzo Calderón le explicó la situación?» «Sí, me explicó». «¿Pidió usted hablar con el Ministerio de Ejército?» «Sí». «La primera vez fue cuando pedí el alto el fuego, y la segunda fue cuando el general Lucero le dijo a un oficial que iba a mandar al general Sosa Molina para parlamentar. Después llamé otra vez y le exigí al general Embrioni que retiraran a los civiles que atacaban al ministerio». «¿Fue usted quien ordenó izar una bandera blanca?», le preguntaron. «Sí». «¿Por qué?». «Porque acordé con el general Sosa Molina que los civiles serían retirados». «¿Pidió que se lo dejara salir del país?». «No». «¿Ni durante el combate?», insistió. «No». El presidente del tribunal se dirigió a los presentes. «¿Alguien quiere hacer otra pregunta?». «Sí», dijo Rojas. «Quería preguntar si el contraalmirante Olivieri sabía que el vicealmirante Gargiulo estaba muerto». «El almirante ya dijo que no sabía», intervino uno de los miembros del tribunal. «¿Cuándo falleció? ¿Se puede saber?», mintió otra vez Olivieri. «Murió el día del movimiento», respondió el presidente. «No lo sabía». El tribunal dio por terminada la indagatoria, pero Olivieri estaba encendido. «¿Puedo hacer otra aclaración?». «Puede». «Quería decir que supe del movimiento al llegar al ministerio. Antes no conocía la preparación. Al llegar fui enterado por Toranzo Calderón. Le pregunté con qué efectivos contaba y me dijo 300 hombres. Me pareció imposible hacer una revolución con 300 hombres. No lo entendía en ese momento ni lo entiendo ahora». Olivieri había hecho lo que Rojas le había sugerido. Se había lavado las manos. Casa Rosada. Perón le habló a la gente después del bombardeo. Se lo debía. Los peronistas y los opositores lo querían escuchar. Se trató de un golpe dirigido contra la Casa de Gobierno. Ese fue el objetivo del bombardeo enemigo. Esta acción se ha dirigido contra mi persona, y terminados los acontecimientos, hemos establecido el estado de sitio porque era menester mantener el estado de alerta. Los pícaros suelen aprovechar el caos que sobreviene a la lucha para sacar provecho. Varios desmanes se cometieron durante la lucha. El gobierno deplora y condena los desmanes que cometieron elementos comunistas en diversos sitios de la ciudad y repudia el ataque a los templos religiosos. Nosotros no hacemos esas cosas. A su ignominia no debemos agregar nuestra ignominia. Queremos asegurar la libertad absoluta y la ley. Los sacerdotes y religiosos que han participado en esta revolución no son dignos de su investidura. Serán juzgados con justicia y ecuanimidad porque hemos de respetar la ley. No atacamos a la religión, atacamos al que por la fuerza quiere reemplazar la decisión de las urnas, a los insensatos que no han querido esperar elecciones. Y por supuesto, le hago llegar mi dolor a los deudos de los que han perdido la vida en esta aventura de irresponsables. Luego de la caracterización, Perón ingresó en el tema más político. Se ha hablado de un problema religioso. Ya he dicho que no tenemos problemas con los religiosos.
Para nosotros, todas las religiones son iguales. No valorizamos a una más que a otra. Pero en un momento surgió una campaña en contra del gobierno con panfletos y rumores. Se ha calumniado y mentido y la consecuencia fue lo que pasó el jueves. Miles de heridos y cientos de muertos. Nosotros no queremos pelear, no queremos matar, nunca le hemos dado muerte a nadie, pero resulta que nosotros somos los sacrílegos y los salvajes. Nosotros somos los tiranos. Nosotros solo ejercemos la tiranía del pueblo, que quizás sea la única tiranía que se justifique. Porque aquí, señores, ¿de qué tiranía nos hablan? ¿Cuál ha sido el móvil de esta operación? Uno solo: eliminarme, cosa que hacen los gánsteres en cualquier parte del mundo. Pero para matarme no necesitaban asesinar a miles de personas ni depredar media ciudad. Perón volvió a mostrar que estaba dolido. ¿Se imaginan cuál es mi estado de ánimo? Soy un hombre que ha demostrado a lo largo de estos 12 años que no soy amigo de la violencia, que para mí la fuerza ha de emplearse en el trabajo y no en la destrucción. Por eso me siento entristecido por estos hechos ocurridos en Buenos Aires. ¿He pedido a nuestros adversarios y a nuestros enemigos que depongan su actitud? Quiero mencionar que de esto quedó un hecho auspicioso. Ustedes saben que el ejército era una organización no muy querida por el pueblo. Y eso se debía a que la oligarquía la empleó siempre para oprimir. Cuando había alguna huelga y la policía no era suficiente, salía el ejército a apalear. Nosotros, los soldados, cuando la nación está en peligro, tenemos por misión llevar a los hombres a la muerte. Y no se lleva a los hombres a la muerte cuando lo odian a uno, sino cuando lo aman. Ni un solo hombre del ejército ha defeccionado en el cumplimiento de su deber. Esa es otra conquista de nuestro movimiento, la unión del gobierno, del pueblo y del ejército. Nosotros no estamos predicando lucha ni guerra, estamos predicando la paz. Queremos trabajar tranquilos y en paz para labrar la felicidad del pueblo. Lucero y Teisaire se miraron aliviados. Perón no había hablado de su renuncia. Ambos temían que lo hiciera. Buletich tenía razón. El gobierno no estaba en condiciones de mostrar debilidad. Eran tiempos para ajustar los tornillos, no para aflojarlos. Día 11, lunes 20 de junio de 1955. Montevideo. El gobierno uruguayo le comunicó a la Cancillería argentina que podía retirar los 37 aviones y el armamento que los marinos y aviadores se habían llevado al escapar el 16 de junio. Están custodiados en 3 aeródromos, confirmaba el Telex. También se informaba que 2 naves se habían estrellado cerca del aeropuerto Melillá, frente a Carmelo. Ministerio de Ejército. Cerca de las 18, Perón le propuso a Lucero visitar la Casa Rosada pese a las recomendaciones de los arquitectos de que nadie entrara al lugar por el peligro de derrumbes. Perón no les hizo caso. Al presidente nadie le da órdenes, le dijo Perón cuando Lucero le sugirió no ir. Usted sabe que no le estoy dando una orden, mi general, sonrió Lucero. Lo sé, sonrió Perón y le dio unas palmadas en la espalda. Perón consideraba a Lucero un incondicional. Era lo más cercano a un amigo que tenía, y esa relación se había fortalecido desde la muerte de Eva. Se pusieron los abrigos y caminaron juntos hasta la casa de gobierno. Día 12, martes 21 de junio de 1955, Residencia Presidencial. No es el momento de hacer algo de lo que nos podemos arrepentir durante años, le dijo Perón al general Armando Verdaguer. Lucero disentía con el presidente y se lo hizo saber. No estoy tan seguro, mi general. Ya fuimos blandos con los que hicieron el golpe del 51 y mire cómo nos pagaron. Siguieron conspirando. El tribunal está dividido. Yo estoy por la pena de muerte, pero mis colegas dudan, reconoció Verdaguer, quien presidía el tribunal. Los 3 hombres charlaban en el living de la residencia presidencial. Bebían whisky. Era la sobremesa, ya que el presidente los había invitado a cenar para disuadirlos de los fusilamientos.
Siempre es más fácil dictar la pena de muerte que tenerla entereza para no hacerlo, les dijo Perón mientras los miraba. Verdaguer y Lucero, sin que se los dijeran, supieron que en caso de condenar a muerte a Olivieri, Toranzo Calderón y a los otros marinos, el presidente los iba a indultar. Y tampoco querían ponerlo a Perón en ese lugar. Voy a hablar con el resto del tribunal para tomar la mejor decisión, pero si su voluntad es que no haya pena de muerte, así será, confirmó Verdaguer. Lucero no acordaba. Desde los bombardeos veía que Perón no actuaba con la misma convicción de días anteriores. Lucero no entendía el escenario. Perón no quería que la violencia escalara porque temía que desembocara en una guerra civil. Me parece bien, Verdaguer. El papel de verdugo nunca me ha sentado bien. Ningún hombre tiene los atributos suficientes como para quitarle la vida al prójimo. Lucero y Verdaguer asintieron sin convicción. Perón se dio cuenta, por eso no dejó dudas. Mi mano jamás firmará algo que repugne a mi conciencia. Embajada de los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Argentina envió un mensaje cifrado al Departamento de Estado. Después de los bombardeos me he encontrado con un Perón que ha perdido la confianza en sí mismo. Es un hombre cambiado. No puedo darme cuenta si el cambio es resultado de la conmoción por el ataque vivido o si es porque el bombardeo ha amansado su espíritu. Culminaba el cable. Ni bien terminó de escribirlo, lo dobló, lo lacró y le dijo a su secretario privado que debía partir rumbo a Estados Unidos en el primer vuelo.